Hola a todos, soy Blue Trader y os doy la bienvenida a este Market Review del 8 de septiembre de 2021, el número 10. La semana pasada comentamos que había que entrar cortos en el oro. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Para abajo. Avisamos que el Bitcoin tenía debilidad, que el mercado americano estaba en máximos y que veíamos al Bitcoin con debilidad. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Para abajo. ¿Y qué más? También comentamos de que el dólar index, después de las palabras de Powell, estaba débil, pero que teníamos que esperar la confirmación. Ni no ha habido confirmación. El dólar index y todos sus pares continúan en tendencia alcista. Así que sin más, vayamos a ver las noticias y el mercado. Y como es habitual, vamos a empezar por el aviso legal. Os recuerdo que la operativa en ETF, CFDs, opciones, futuros o cualquier otro derivado conlleva un alto riesgo y por lo tanto no es adecuada para el público en general. Blue Trader Share es un canal de formación e información y en consecuencia no se proporciona asesoramiento financiero, ni señales, ni recomendaciones de compra o venta de los diferentes activos. Simplemente yo aporto mi visión de mercado. Os recordar que la inversión en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Y como siempre os digo, si al acabar este vídeo os ha resultado de ayuda, os ha aportado otra visión de mercado, pues le podéis dar al like y a suscribiros y podéis compartir. Si tenéis cualquier duda sobre estructura de mercado, soportes y resistencias o queréis que analice algún activo, pues podéis dejar un comentario y lo veremos la semana que viene. Y ahora sí, pasamos a ver ya las noticias y los gráficos. Bien, vamos a empezar con las noticias como es habitual. Hoy hemos tenido una buena noticia para el mercado americano, que ha sido los job opening, ¿vale? Lo que quiere decir que se han abierto 10,93 puestos de trabajo. Noticia buenísima para el mercado americano. El problema que tienen los americanos es que no tienen gente para cubrir toda esta demanda de empleo, ¿vale? Y lo que va a empujar, quieran o no, Powell a la inflación hacia arriba, ¿vale? Porque si no hay gente que quiera trabajar para ti, pues los empresarios se ven obligados a pagar más para buscar gente, con lo cual empujan los salarios hacia arriba, que esto encadena que todo lo que viene detrás pues va a subir, ya sea alimentación, ya sea energía, ya sea vivienda, todo lo que está detrás de la inflación. Bien, ¿qué más hay hoy? Pues de momento ya está alargando o va a alargar, yo creo que este ya habló, el Williams Speak, ya ha dado su speed, el señor Williams, el miembro de la FOM. Hay la publicación del libro Base, que ya ves que no tiene ninguna importancia. Y para mañana, pues reunión, conferencia de prensa del ECB, política monetaria, fijación de tipos. Cuidado con el euro mañana a partir de la 1, ¿vale? Para el viernes, más noticias y el preliminar del índice de precios americano, que es el Core PPI, y el PPI, ¿vale? Que es los precios que dan los productores una vez han acabado sus productos, ¿vale? Pueden ser malas noticias para Powell, que se te está disparando la inflación, amigo. Bien. Lunes, día tranquilo. Martes, ítem de lienzo. Bueno, martes no. Martes tenemos la publicación del CPI y del Core CPI, ¿vale? Que son datos de inflación americano. Vamos a ver cómo le va al dólar. A partir de ahí, pues esto puede reconducir un poco la situación. Podemos ver más bajadas en las bolsas o una recuperación de ellas. Veremos cómo se lo toma el mercado. Miércoles. Para el miércoles por la mañana, sin noticias en la sesión europea, sin noticias importantes o relevantes, salvo la inflación en el Reino Unido. Por la tarde, batería de datos en América sin mucha repercusión. Como veis, tenemos inventarios de crudo, con lo cual es importante para aquellos que esperáis este activo. Jueves, para los que pagan Forex, en la sesión europea ya habrá pasado lo que es la noticia, pero está ahí el ratio de empleo. Después, para los americanos, el Core Retail 6 y el Retail 6
ventas, que son las ventas, noticia importantísima, acompañada además de las demandas de empleo, ¿vale? Y el viernes, en principio, pues un día tranquilo con un preliminar del sentimiento de consumo, ¿vale? Que nos va a decir cómo ven los americanos o cómo perciben ellos la economía, ¿vale? Este dato, como sabéis, el de Michigan salió muy malo la última vez y puede dar algún susto. Y bien, pues ahora sin más vamos a pasar a ver los gráficos, a ver qué nos deparan. Para los gráficos he hecho un pequeño cambio. La idea es compactar un poco más el market review, que dure alrededor de 20 minutos, ¿vale? Y de esta manera tener una visión clara de lo que puede pasar en los mercados americanos y cuáles son las tendencias principales. Así que vamos allá. Y como no, vamos a empezar por la rentabilidad del bono americano. Después de la palabra de Powell, hubo un hundimiento del bono, pero como el dólar está fuerte y dijimos que estaba fuerte, ¿vale? Este ha retomado su tendencia, con lo cual el bono americano mejora, pendiente de confirmar estructura alcista con superación de los máximos en 1.3750 por encima, y le quedaría por encima la media y el techo del canal alcista. Pero bueno, si hace aquí un nuevo máximo, la estructura pasaría a ser alcista de este tipo, ¿vale? Y ya solo por encima nos quedaría la media, que tendría que girarse para estar en plena estructura alcista, y el techo del canal. De momento está ahí, y si supera estos máximos, pues nos puede dar una buena señal de entrada en largos. De momento, tranquilidad. SP500, la estructura sigue siendo alcista, y la semana pasada dijimos que esta estructura cambiaría si vemos un cierre por debajo del stop. Como veis, el stop lo fijamos aquí y el precio aún no ha llegado aquí. No tocó nuestro objetivo, como veis, por 20 pips. Se ha quedado muy cerca, pero bueno, ya sabéis que cuando está muy cerca de un objetivo no tiene ningún sentido dejar que el precio retroceda, sino ir ajustando nuestro stop, y a medida que el precio va subiendo, ¿vale? Por detrás del mínimo de la vela anterior, ¿vale? Y como mucho, pues nuestro stop ahora debería estar por aquí arriba, ¿vale? En el momento en que el SP500 lo pierda, pues estaríamos fuera del mercado, no pasaría nada, ¿vale? Ya hemos cogido esta subidita. Si no hemos cerrado aquí el 50% o el 100% en este entorno, el 100% de la posición, pues nada, lo tendríamos que cerrar por aquí, porque una vez que cierre el precio se vaya por debajo de este nivel, yo personalmente lo cerraría todo, ¿vale? Yo ya lo hubiese cerrado todo aquí si tuviese posición, pero si no lo habéis cerrado, yo lo cerraré aquí. Tal como está el mercado americano, no me gusta, ¿vale? Ya lo dijimos la semana pasada, que lo veíamos débil. Y quiero que veáis una cosa que he visto el otro día en un gráfico que ha quitado, creo que se llaman The Norman Trader, ¿vale? Que ellos han dibujado esta especie de cuña. ¿Y qué son las cuñas? Pues las cuñas se ven cuando estamos en pautas terminales, y parece, hay que confirmarlo, ¿no?, con la pérdida de esta cuña. Pero si esto es así, lo que estaríamos viendo sería el final de un proceso alcista, ¿vale? Y podríamos ver una corrección por lo menos hasta los niveles estos de aquí. Pero bueno, estamos viendo un gráfico semanal, queda muchísimo, pasamos a diario. Resumiendo, que casi ha llegado a nuestro objetivo, o lo podemos dar como válido el objetivo. Yo cerraría todas mis posiciones aquí. Los que seáis más valientes, pues podéis aguantar hasta aquí, ¿vale? Mientras que no pierda el canal, la media, y no haga un mínimo por debajo de aquí, la estructura no cambia. Pero yo, tal y como está el mercado, pues no lo veo claro y preferiría cerrar. Dow Jones, marcamos 35.215 como zona de stop. Como veis, hemos cerrado. De momento, la estructura es alcista, está en deterioro, pero no ha perdido ni el soporte, ni la media, ni el canal alcista. Lo vimos débil la semana pasada y por eso ajustamos el stop. Ahora estaríamos fuera,
y a ver lo que pasa la semana que viene. Vale. Nasdaq, el más fuerte, al igual que sus hermanos, pues les hemos marcado aquí un stop de 15.260. ¿Y qué tendríamos que hacer con este stop? Pues como mínimo pasarlo aquí a 15.447, o sea, 200 puntos por encima. ¿Que el precio se viene para abajo? No pasa nada. Ya nos ha dado, desde aquí que entramos hasta aquí, ya nos ha dado 200 puntitos, ¿vale? Los que habéis entrado en esta operación, lo normal es que hubieseis entrado por aquí, o sea, en el entorno de los 15.100, 15.200, ¿vale? Con lo cual deberíais de tener en este momento pues ya 400 puntos en la saca. Y si hoy esta vela cierra hacia arriba y seguimos haciendo, pues nuestro stop lo deberíamos ajustar aquí, a 15.447, ¿vale? Resumimos. Mantiene la estructura alcista, de momento ajustamos un poco el stop y para los conservadores pueden vender o podrían vender un 50% de la posición para esperar el precio en estos entornos, ¿vale? Aquí tiene dos soportes. Si no pierde la media ni el canal alcista ni genera una estructura bajista, ¿vale? Una estructura de corto plazo bajista, pues no hay motivos para salirse. Yo de momento en el Nasdaq me quedaría quieto y ajustaría el stop. Que se va para abajo, bien, recogemos los beneficios. Que se va para arriba, seguimos en la ola. Arriba Nasdaq, Russell, bien. La semana pasada dijimos, y volvemos a decirlo esta semana, estructura lateral, estructura de distribución. No lo sabemos de momento, porque esto con estructura lateral que lleva desde febrero puede romper para cualquiera de los dos lados. Posiciones largas por encima de 2.368 y posiciones cortas por debajo de 2.122. Está facilísimo, este está chupado, no tiene más. Vale, como mínimo la proyección, vale, si se proyecta hacia arriba el rango, si se proyecta hacia abajo el rango. De momento no se proyecta a ningún lado. Yo soy de la idea de que si no hay tendencia, ¿para qué te vas a meter en esta guerra? ¿Vale? Vemos la media completamente plana, no tiene ningún sentido meterse en este berenjenal, ¿vale? En cualquier momento se va a mover hacia el lado que menos piensas. DAX, inicio de la estructura bajista, a confirmar la pérdida de la media más la pérdida del canal. El precio ha tocado nuestro stop, así que salimos con una pérdida de 226 puntos. No pasa nada, a veces se gana, a veces se pierde. En el DAX nos ha tocado perder, como vimos la última vez, pues estaba mostrando debilidad, no fue capaz, no tuvo fuerza para seguir hacia arriba y desde ahí pues parece que está corrigiendo. Ya veremos cómo se comporta aquí en la media y cómo se comporta aquí en la parte baja del canal alcista. Vale, esto es una buena zona para entrar en largo, ya veremos lo que hace. Si entro en cualquier posición en largo, lo veréis en mi Twitter, ¿vale? IBEX, vale, del IBEX la semana pasada dijimos que estaba en movimiento lateral y que no veíamos una posición clara. Como veis, el IBEX sigue ahí, ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para otro, sigue enrangado. En cualquier momento va a romper, no sabemos hacia dónde, pero de momento la cosa no pinta muy bien. Como veis, la estructura alcista se ha deteriorado, ha perdido el canal alcista que llevaba, no ha hecho nuevos máximos, se ha quedado en esta zona. También es verdad que no ha hecho un mínimo más bajo que el anterior que sea relevante, ¿vale? Porque desde esta zona hoy el precio ha sido rechazado, Curioso, llega a nuestra zona que tenemos aquí marcada desde tiempo A y el precio, pum, para arriba. Llega a nuestra zona de techo y curiosamente, pum, para abajo. Y ahí está, lateral, no lo tocamos, ¿vale? Hasta que no defina estructura de mercado alcista o bajista, el IBEX que haga lo que quiera. De momento, como este canal lo ha perdido, lo vamos a quitar. Oro. Aquí hicimos la operación la semana pasada. Y yo ayer, pobre de mí, vamos a ver el paper trading, a ver si nos lo deja ver. El otro día vendimos. Y yo ayer
quise cerrar el 50% de la posición. Esto es un fallo que tiene el Pepper Trading, o si cual es algo que yo aún no sé hacer, ¿vale? Porque yo quería cerrar un 50% de la posición para reducir el riesgo a la mitad, ¿vale? Y colocar mi stop en la zona de entrada, que nosotros entramos por aquí. Dijimos que había que meter un stop en 1860 para darle aire y darle sitio al oro para que respirase, y desde ahí pues bajó a la baja. Seguimos diciendo lo mismo que la semana pasada, ¿vale? Posiciones cortas, mientras que no se diga lo contrario. La estructura es bajista. Como os acabo de decir, yo cerré el 50% para reducir el riesgo. De momento no hay para cerrar el 100%. Lo que sí hay motivos es que estamos en una posición ganadora, estamos en una zona soporte, como veis. Se está intentando aguantar en este mini canal que tiene aquí, y por eso yo ayer quería cerrar el 50% de la posición. Zona soporte, por aquí anda la media. Había varias cosas, estaba cerca de la base del canal alcista, había varias cosas que me decían a mí: cierra el 50%, te quedas con riesgo cero, coges unos pips, y si el mercado se va para abajo, se va para 1720, perfecto. Si gira y desde ahí intenta hacer nuevos máximos, pues nosotros ya estamos fuera de mercado o estamos dentro, pero nunca va a ser una posición perdedora. Ya estamos a riesgo cero. Crudo sigue manteniendo la estructura bajista en plena resistencia y hay que buscar una oportunidad para entrar en corto. No lo he visto, pero creo que esta semana hay reunión de la OPEP, con lo cual mañana hay inventarios de crudo. Estamos en zona de plena resistencia y por lo tanto a partir de aquí había que buscar una estrategia para entrar en corto, y como estamos todos aquí felices de la vida, pues vamos a bajar a un time frame inferior y vamos a ver lo que está haciendo nuestro amigo crudo, ¿vale? Si en el día de mañana, como veis, el precio ha sido rechazado, con lo cual yo creo que sería una buena idea plantear una venta en este entorno. Vamos a marcarlo luego con una zona aquí. Por aquí en la primera estaría nuestro primer objetivo y nuestro stop, donde está por encima de esta banda, ¿vale? O sea, stop 72.40 y 3, que no nos cuesta nada, 3 céntimos, ¿vale? Y es lo que nos está marcando. La entrada la vamos a pintar en amarillo, vale, esa sería nuestra entrada. Y nuestro primer objetivo desde ahí estaría aquí. Por lo tanto, vamos a meterle esto en verde. Y 68.50, pues nuestra zona de objetivo para el día de mañana. Y si esto lo va con mucha fuerza, pues hasta zona de mínimos, ¿vale? El 50% lo cerraríamos aquí, el otro 50% lo vendríamos a buscar aquí, que serían 62.21, que es la zona de mínimos, y con lo tanto planteamos la estrategia en dos entradas, ¿vale? El 50% lo cerraríamos aquí, el otro 50% en 62.21 y nuestro stop en 72.43, ¿vale? Ese stop es generoso porque mañana tenemos reuniones de la OPEP, ¿vale? Y cada vez que hay reunión de la OPEP y inventarios de crudo, la cosa pues se calienta un poco y podemos ver movimientos muy amplios, con lo cual este stop yo creo que está bastante bien colocado y nada, lo dejamos así y a ver cómo evoluciona. Bitcoin. La semana pasada dijimos mercado americano en máximos y el Bitcoin no está acompañado de posible señal de debilidad, y esta semana volvemos a decir lo mismo.
Si pierde el soporte, el sueño de máximos comenzará a desquebrajarse. ¿Y qué ha hecho el precio? Vale, el otro día teníamos varias señales, vale, lo visteis en la revisión de mercados. Habíamos perdido el canal alcista, lo eliminamos y dijimos, ¿qué esperamos? Pues que el precio supere, si supera entramos largos, retest y nuevos máximos. Como veis, no lo hizo. Vale, cuando volvió a retestear, el precio superó. Recuerdo que nosotros estamos ya metidos por aquí, vale, en algún lado debería estar el cartel, pero no está. Bueno, lo tenéis en el market review de la semana pasada. Y cuando vino a retestear, retosteó de vez. Y señores y señoras, ¿dónde ha ido el Bitcoin a parar justo? ¿Dónde ha ido? A este soporte que tenemos pintado desde tiempo A. Vale. Vamos hasta el 5 minutos. Ahí, prácticamente al tick, ha ido nuestro Bitcoin a parar. Curioso, ¿verdad? Pues bien, hay que pintar bien porque así sabemos dónde están nuestras zonas de soporte y resistencia. Vale. Después teníamos aquí un mini soporte que lo perdió como nada y que ahora se ha convertido en resistencia. Vale, como veis, el otro día, ayer cerró por encima de este soporte, hoy no lo ha aguantado, parece que lo va a perder y que vamos a volver a revisitar esta zona. Si pierde esto y se mete dentro del canal bajista, señores, to the moon, se acabó. La fiesta to the moon se acabó. Y para el Bitcoin nada más, ¿vale? Si cerrara por aquí, lo que siempre os digo, intentaríamos abrir posición corta en este entorno, ¿vale? Esperando un retest y en el retest entraríamos en corto para acompañar el precio en esta posible bajada que podría tener hasta este entorno. Hay que darle carrete aún, Dólar index, ¿qué dijimos la semana pasada? De momento vamos a esperar que confirme. Si pierde las dos líneas amarillas, cambio de estructura a bajista. Como veis, de momento ni ha perdido las líneas amarillas ni ha cambiado la estructura. Se mantiene estructura alcista y solo cabe esperar de momento continuación de la tendencia. Ya veis que bien lo ha hecho, ¿vale? Casi ha ido a rozar la media. Nunca ha hecho un cierre por debajo de la base del canal alcista y esta vez está en la zona de resistencia del dólar index, ¿vale? Ya sabéis y hemos comentado ya varias veces desde que hacemos este market review que toda esta zona, este ancho que tenemos aquí, es una zona de congestión del precio muy importante y una vez que el dólar index supere esta zona se va a disparar. No sabemos si va a ser estas navidades, si va a ser octubre, si va a ser el año que viene, pero aquí lo está intentando ya, ¿vale? Y la estructura sigue siendo alcista hasta que venga Powell y que diga que va a volver a comprar todo y que va a volver a endeudarse y que va a endeudarse 4 veces más o 8 o 10 o las que hagan falta. En ese momento pues el dólar girará a la baja, pero ya veis lo que pasó la semana pasada con la llamada de Powell invitando a los inversores a comprar el mercado, pero a partir de ahí el mercado ha dejado reposar las palabras de Powell y ha empezado a tirar para arriba. Arrieros somos. Euro dólar. ¿Qué dijimos la semana pasada? Que había que esperar la rotura del canal, el retest, y que si no estaba entrada, entraríamos. Lejos de ahí, ¿qué ha hecho el precio? Ha ido a buscar la zona de resistencia que teníamos marcada y ¡pum! Para abajo. Con lo cual se mantiene la estructura bajista. ¿Y que os he dicho muchas veces? Que lo normal es que el precio rote dentro del canal. Y aquí lo que hemos visto, ni más ni menos, ha sido una rotación que casi la ha dejado incompleta, ¿vale? Quizás debería de haber ido un pelín más, pero bueno, ahí estaba la media, ahí estaba nuestra zona de resistencia que marcamos la semana pasada, ahí estaba muy cerca el techo del canal bajista y el precio ha ido a esa zona y desde ahí se ha girado.
¿Qué hará durante los próximos días? Lo normal, que continúe la tendencia bajista. Libra. ¿Qué dijimos la semana pasada? Que se confirmaría giro de mercado por encima de los máximos. O sea, por encima de estos máximos se confirmaría giro de mercado. ¿Y qué ha hecho el mercado? Pues no ha confirmado en este caso, ¿vale? Con lo cual, de momento se mantiene la estructura bajista. Vamos a ajustar el canal porque tal como está ya no me gusta, ¿vale? El precio se ha salido fuera y así ya cobra un poco más de sentido lo que venimos diciendo, ¿vale? Pero nada, sigue ahí. Bueno, más o menos. Yo creo que ahí es donde tiene que estar. Como veis, el precio está dentro del canal, pero lo más importante es esta resistencia que tiene aquí encima. Y lo vuelvo a repetir, si cierra por aquí encima, el precio saldría fuera del canal, rompería la zona de máximos, crearía una nueva estructura alcista que de momento no la ha creado. ¿Veis? Aquí hay un máximo, pero este máximo es inferior. ¿Qué nos está diciendo? Que la estructura bajista de momento se mantiene y que no hay nada que nos permita pensar en este momento que el precio se puede ir para arriba, porque tiene resistencia, media, precio por debajo de la media y la estructura bajista, blanco y en botella. Dólar yen, estructura lateral alcista, y mientras que no saca de esta zona lateral, paciencia, aquí no hay nada que rascar, ¿vale? Si rompe por aquí, pues nos iríamos a máximos, si rompe por abajo nos iríamos a mínimos. Como veis, está muy enrangado, muy lateral. Sí que es verdad que tiene cierto sesgo alcista, pero no acaba de cristalizar. Con lo cual, pues esta guerra para otro. Con el dólar contra el franco suizo pasa más o menos lo mismo. Aunque aquí hay más debilidad del franco suizo y por lo tanto la estructura es un pelín más alcista. ¿Qué estamos esperando? Que supere máximos, que supere estos máximos y que nos diga que esto se va a ir para arriba. De momento no lo ha superado y hay que esperar, ¿vale? Hay que tener paciencia. BBVA mantiene la estructura alcista, de momento no muestra mucha debilidad, no obstante, si las cosas giran, BBVA lo va a pasar mal, tardará más o menos y caerá. ¿Qué es importante para BBVA? Pues tres cosas. Que no cierre por debajo de aquí, porque si no ya la estructura definitivamente cambiaría, ¿vale? Este es un soporte súper importante y como tal lo vamos a marcar. Si BBVA cierra por debajo de 4.80, otro cuento cambiaría, ¿vale? Cambiaría totalmente. Si cierra por debajo, si el precio se pone por debajo de la media, cambiaría. Si el precio se mete por debajo del canal y rompe este canal alcista que lleva desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, cambiaría. Vale, estas son tres cosas que si cerrase por debajo de aquí, otra vez veríamos nuevas bajadas en el BBV. Pintaría muy mal, pero de momento tranquilidad, está aguantando bien su primer soporte, puede ir incluso a visitar la base del canal alcista. No se sabe lo que va a pasar con las bolsas de aquí a final de año, así que hay que tener mucha paciencia. Y bien, hasta aquí el Market Review de esta semana. Espero que os haya aportado una visión de mercado más clara, que tengáis claro lo que van a hacer los principales activos y que tengáis también claro en qué activos no hay que entrar y cuándo podemos entrar en ellos. ¿Vale? Así que nada, lo dejamos aquí y hasta la semana que viene. Un saludo y buen trading.